Hello guys, tonight we are going to study more verbs in English. As you know guys, we studied a few verbs in English, but now we are going to study more. We are going to analyze every one of them right here because we have to study very hard and we are going to learn more. So now we have these verbs in English that we are going to use at a moment to talk, but now we have to identify every single meaning in Spanish. Hola chicos, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a analizar más verbos en inglés. Como ya sabrán, he colocado acá una lista de más verbos porque vamos a ir viendo verbos paso a paso, ya que en inglés hay muchos, pero que muchos verbos que aún nos faltan por ver. Y ahora lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar su pronunciación primeramente, pues para entender cómo funciona. Tenemos aquí el primero, el verbo to help. To help, el verbo ayudar o apoyar. Cuando queremos apoyar a una persona o ayudarla de alguna manera, tanto moral como económica, o algún favor que esa persona necesite. To help, ayudar o apoyar. Luego tenemos el verbo to avoid, el verbo evitar. Evitar alguna situación de peligro, evitar un conflicto, evitar alguna problemática o evadir algo que de pronto no nos gusta. To avoid. Luego tenemos el verbo to draw, el verbo dibujar o trazar, hacer un dibujo, trazar con un lapicero, trazar algo, hacer un dibujo. Tenemos el verbo to shake. To shake, que probablemente han escuchado este verbo cuando hablamos sobre alimentos que tienen que ver con frutas y leche, batidos. Milkshake, un batido. En ese caso, el verbo to shake significa menearse o moverse rápidamente o sacudidamente. Sacudir el cuerpo, mover el cuerpo. To shake, mover. Luego tenemos el verbo to think, el verbo pensar o creer en algo. El verbo pensar o creer. Luego tenemos el verbo to break. El verbo to break significa romper algo o romper algún vidrio. Pero el uso del to break en ciertas oraciones, por ejemplo en el uso del verbo fraseal, puede tener otro significado, pero eso lo veremos más adelante. Luego tenemos el verbo to analyze. Analyze, el verbo analizar o deducir, asimilar. Tenemos el verbo to climb, escalar. Luego tenemos el verbo to build, construir o edificar unas paredes o un edificio, una construcción. Tenemos el verbo to ride, que es cabalgar o montar un medio de transporte, un automóvil, una motocicleta o un caballo, un animal, algo que se movilice, una persona. To ride, cabalgar o montar, to ride. Luego tenemos el verbo to read, que significa leer un libro, leer alguna publicidad, cualquier escritura en cualquier idioma que sea, leer, to read. Luego tenemos el verbo to write. El verbo to write significa escribir. Escribir en una hoja de papel, escribir en un teclado, escribir en algún lugar donde se necesite hacer cierta escritura para escribir un mensaje. El verbo escribir, to write. Luego tenemos el verbo to play. El verbo to play en inglés significa jugar y a la vez significa tocar, pero de tocar un instrumento musical, que puede ser un piano, una guitarra, entre otros más. Luego tenemos el verbo to call, llamar, pero llamar a alguien por una llamada telefónica o llamar a una persona que aparezca. To call, llamar. Y por último tenemos el verbo to put. To put es poner o añadir algo, colocar algo. To put.
to put. Y bueno, chicos, pues esos son unos cuantos ejemplos del uso de los verbos en inglés y sus significados en español, pues para que podamos entender cuál es su significado y su uso en una oración. ¿Qué son los verbos? Pues básicamente los verbos, como yo he dicho de un principio, son acciones que la persona hace. Entonces ustedes pueden utilizar estos verbos al momento de dialogar, pero cuando lo utilizamos con los pronombres personales, el to se omite, ya no lo necesitamos. Vamos a colocar en lugar del to, vamos a utilizar el pronombre que necesitemos en ese momento, ¿vale? Entonces esta ha sido la clase del día de hoy y espero que pues les haya servido. Repasen este contenido porque es muy importante saber los verbos para no poder cometer errores y no olvidarlos al momento de conversar y no tener un obstáculo al momento de dialogar, no correr con ese riesgo. Así que si estos verbos les interesan, pues cópienlo y repásenlo para poderlos utilizar más adelante. Ok, de antemano muchas gracias, espero que ya hayan disfrutado el video. Bendiciones y nos vemos de aquí en unos días con otro nuevo contenido. Hasta luego.